Creo que he demostrado que soy un político que hace lo que dice. Yo lo que quiero es una monarquía parlamentaria renovada, una monarquía parlamentaria ejemplar. Y quiero, desde luego, que se quiten también prerrogativas que nos vienen de las Cortes de Cádiz, como es, por ejemplo, el principio de inviolabilidad, y que se adapte a la sociedad del siglo XXI. Creo que tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura del rey Felipe VI. Si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. Así que, desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía. Por decencia, la publicación de esa lista de amnistiados. Nuestro compromiso hoy sigue siendo firme. Con un voto más que Rajoy, amigos y amigas, derogaremos la reforma laboral. Y será en cuanto lleguemos al gobierno. La nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asegura que antes de derogar la reforma laboral la analizará en su conjunto porque las normas, dicen, no se pueden eliminar alegremente. Soy muy transparente y hablo bastante claro. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Nos ha tocado la ley Mordaza, nos ha tocado la reforma laboral, nos ha tocado la LOMCE. A mí no ha habido ningún poder económico que me haya presionado, tengo que decirlo. No ha habido nadie que me haya presionado. Los poderes económicos intentaron condicionar y hasta someter al Partido Socialista. Yo, desde luego, no he visto en ningún poder económico, de hecho no lo hubiera aceptado, el que se me hubiera sometido a una presión sobre qué hacer con los votos del Partido Socialista. Pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. Pero no tengo constancia, de verdad, y además, si en algún momento dado eso se ha trasladado, quiero decir que no es cierto. O sea, no, de verdad, y lo digo, creo que he demostrado que soy un político que hace lo que dice. En estas semanas he tenido que oír de boca del señor Iglesias o de los portavoces de Podemos que no se fían del presidente del Gobierno. Y creo firmemente, y es lo que defiendo siempre, el entendimiento entre la izquierda y la derecha. Por favor, si usted me habla de la izquierda, no hable del PSOE.